Me acaba de pasar una desgracia. Les acabo de grabar todo un video explicándoles, y tengo que repetirlo otra vez, que estoy imprimiendo 100 de estas cosas. Estas son unas catapultas, porque en tan solo unas horas me voy a ir a Guadalajara a dar un par de conferencias y un taller sobre impresión 3D. La cosa es que pues me voy a llevar la lap, tengo la compu del estudio, pero en la lap, bueno, solo tengo un mouse. Así que aprovechando que salieron los productos de Star Wars, pues me pedí un mouse con Baby Yoda. ¿Lo ven? Tiene como una sensación así como suavecita el mouse, se siente raro, por eso me gustó. Y obviamente porque es inalámbrico y incluye ya la batería, el cuadrito, pues ya se lo conecté a la computadora. Y viene en un blister que, bueno, es una caja. ¡Jolines! ¡He perdido la caja! ¡Wow! ¿Dónde quedó? Acá está. ¡Ups! Es que tengo un desorden aquí con lo de las catapultas, pero bueno, aquí venía... todo es del Mandalorian. Hay toda una línea de productos que, aprovechando también, como yo me quedo dormido en el avión y los audífonos del oído, que son las bolitas, se me caen, ya he perdido varios así, también me pedí esto, que bueno, ya lo había sacado de la bolsa. Estos son unos audífonos para hacer ejercicio de Mandalorian, ¿ok? Duran 5 horas y fíjense, traen su propio estuche. Y yo no sé a ustedes si les ha pasado que se quedan dormidos y se les caen los audífonos. Bueno, pues a mí sí. Y por eso es que estos son una mejor opción. O los que te tapan todo el oído, pero para viajar son muy incómodos porque ocupan mucho espacio. Entonces traer como un hilito, así como lo que te sostiene los lentes a veces, eso es bueno usarlo de vez en cuando, por más ñoño que uno se vea. Pero esto pues está diseñado para hacer ejercicio y que no se te caiga, pero yo no voy a ir a hacer ejercicio, voy a ir a dormir al avión. Pero para escuchar música o podcast y todo, pues está esto. Y fíjense, de este lado tiene un botón en donde los vamos a encender y podemos escuchar adentro en español, que se está vinculando, y arriba tenemos el volumen más y menos. Se cargan con cable, fíjense, micro USB, y traen sus gomitas. Entonces, no sé, me parecen una buena opción para hacer ejercicio si les gusta el Mandalorian o para dormirse en los aviones. Fíjense, trae esto que se puede recorrer para ajustar el tamaño, y también aquí para que no se nos vaya a caer, es como un seguro adicional. Y si guardamos todo esto en su bolsita, pues ahí van a vivir protegidos. Tiene el logo de Mandalorian y tiene al Mandalorian del otro lado. Así que esto está cool para el avión. Son 2 horas, bueno, 2 horas y media creo a Guadalajara, 3. No sé, estoy en Mérida. Alexa, ¿cuántas horas son a Guadalajara en avión? No puedo determinar. Alexa, ¿cuántas horas son desde Mérida a Guadalajara en avión? Volar desde Mérida a Guadalajara tomará aproximadamente 2 horas y 31 minutos. 2 horas y 31 minutos, suficiente para ver una película, escuchar 2 podcasts y medio, o solo poner música y ya, pero sí está lejos. La cosa es que, no sé si se acuerdan, me voy a llevar mi primera impresora. De hecho, tengo un video que no he subido ahí en EQH, pero me voy a llevar mi primera impresora. Y fíjense, quiero enseñarles porque estuve trabajando toda la semana imprimiendo 100 de estas cosas. O sea, parece poco, pero 100, más o menos tarda 1 hora y media cada una de estas en imprimir. Si multiplicas eso por 2 o 3 que se imprimen en cada impresora, pues son unas 150 horas en total para imprimir todo. Pero además compramos estas bolsas como de panadería. Les estuvimos poniendo el sello de nada que hacer. Cortamos varios hilos de diferentes tamaños porque llevan 2 y también todo viene aquí. Y todo lo necesario para el taller, porque necesitan cortar y hacer algunas cosas para que funcione. Pero al final lo que van a tener es una catapulta, ¿ok? Esta catapulta funciona con este resorte de aquí y los hilos ayudan pues a transmitir la energía a la catapulta. Así que va a estar cool ese taller para conocer un poquito sobre las impresoras 3D, cómo funcionan y tener algo físico que te puedas quedar. La cosa es que, pues como ustedes saben, yo grabo mucho con mi teléfono y por eso estoy repitiendo esta grabación, porque el micrófono estaba apagado. Pero también me pedí esto que ya no está en su caja. Esta cosa sí o sí se la tienen que comprar. Es un cargador rápido de Baby Yoda, pero vean nada más esos acabados. Es como una piel, no sé si sea piel de verdad, pero vean, está cosida y tiene a muchos Baby Yodas ahí con diferentes caras. Tiene el logo del Mandalorian y pues acá de que lo buscan por ser tan adorable, ¿no? Que en realidad yo creo que sí, todos agarraran a Yoda les haría como cosa, ¿no? Es como agarrar una cosa y un chihuahua, no sé. O sea, a mí me daría un poco de cosa agarrar a Baby Yoda. Además de doler feo. Pero bueno, esa es mi idea. Digo, estaría cool agarrarlo, pero es lo que yo pienso. Pero lo importante de este cargador, fíjense, tenemos aquí arriba un botón porque aquí nos va a indicar la carga
pero sobre todo tenemos varios puertos, 2 USB, USB-C y micro USB. La cosa es que el micro USB y el USB-C cargan de 5 y 9 volts a 2 amperes, ¿ok? Pero si nos vamos para estos otros puertos, son de carga rápida. Vamos a poder cargar de 5, 9 y 12 volts de una vez. Entonces es carga rápida, quick charge, turbo charge, etcétera. Y es como si tuvieran un cargador de 18 watts. Entonces este power bank es muy bueno a pesar del tamaño. Su capacidad es de 10,000 miliamperes, ¿ok? No son baterías de iones de litio, es polímero de litio. Es diferente, tiene una densidad de almacenamiento mayor y por eso puede ser más pequeño. Por eso es que este es un poquito más costoso. Pero creo que por el diseño, cómo está hecho, esta parte de aquí es de aluminio, no es plástico. Esto se ve muy bien y al sacarlo de la bolsa creo que, no lo sé, me encanta y que todos los puertos carguen rápido, me parece muy importante. Así que este también me va a acompañar en el viaje porque obviamente utilizo mi teléfono todo el tiempo para grabar y me va a hacer mucha falta. Así que estén atentos a las historias que suba de estas conferencias y talleres que voy a dar. Ya verán funcionando esas catapultas que vienen en una tarjeta. Chequen la tienda de Nada Que Hacer, hay un montón de cosas. Y les dejo todo esto, el mouse, los audífonos y el power bank allá abajo en la descripción. Cuéntenme qué piensan y pues bueno, recuerden que esto es Nada Que Hacer, trabajando un montón y nos vemos.